Bien, en el segmento anterior estuvimos hablando de la variante Delta y la necesidad de la vacunación. Pues ahora le voy a hablar de un tema importante también, que es el precio de las vacunas y algo que está sucediendo en Brasil. Miren, el presidente Jair Bolsonaro, presidente que primero decía que no era necesario vacunarse, que eso del COVID no era nada, o sea, le seguía el juego al presidente Trump. Pues luego se dio cuenta de que la situación se le había complicado y los muertos en Brasil superan el medio millón de muertos. O sea, usted tiene la India, Estados Unidos, Brasil, entre los países con mayor cantidad de muertos. Algo verdaderamente trágico, una tragedia. Pues Brasil, su presidente Bolsonaro, pues está en la cuerda floja. Está en la cuerda floja por un escándalo de corrupción que se origina en la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 a un precio que es considerado excesivamente alto. No es para menos. El monto al cual se adquirieron 20 millones de vacunas, está por encima del precio que se estaba adquiriendo otras vacunas, como el caso de la China. Este es el caso de Bharat Biotech de la India. Ese laboratorio le vendió a Brasil a un precio de $15.80 la vacuna Covaxin. La vacuna Covaxin se la vendió la India a Brasil a $15.80. Pero Brasil estaba comprando de China a $10.30. La Coronavac a $10.30. Entonces, ¿para qué compró a 15.80 si tenía la oferta de China? Pero lo más interesante es que también tenía la oferta de Pfizer. Desde hace varios meses tenía la oferta de Pfizer, que estaba por debajo de los 15.80. ¿Por qué no compraron Pfizer? Pero lo más grave aún es que se ha determinado que la propia empresa india, Bharat Biotech, esa empresa le había estado ofertando al gobierno brasileño ese mismo producto, Covaxin, a un precio inferior a 15.80. Así es. Imagínense esa situación. Entonces el presidente trata de lavarse las manos, decir que no, pero ya se está hablando de un juicio político. Un juicio político. Él dice, el presidente, mira, es que yo no puedo saber todo lo que sucede en el Ministerio de Salud. O sea, le tira el problema al Ministerio de Salud. Él dice, yo no sé de eso. Pero luego una persona señaló que le dio esa información al presidente y el presidente dijo que él iba a tomar cartas en el asunto y no hizo absolutamente nada. Entonces, ese dato es algo que está provocando protestas en Brasil. ¿Por qué? Porque de llevarse entre 30 y 40 millones de dólares en medio de esta situación de coronavirus, obviamente es grave. Esta decisión de parte de las autoridades de dejar de lado una vacuna de 10.30 e irse a comprar una de 15.80 no tienen justificación económica ni de calidad, porque la vacuna india y la vacuna Coronavac no creo que tengan mucha diferencia. No lo creo. No lo creo. Incluso la India quizás sea mejor si utiliza la misma tecnología que AstraZeneca. No lo sé cuál es la que está utilizando Covaxin o si está utilizando la misma tecnología de China. No lo sé. Lo que sí es importante es que hay un sobreprecio y entonces la pregunta que habría que hacer es ¿y por qué las autoridades entonces compraron a ese sobreprecio? ¿Por qué las autoridades compraron a ese sobreprecio las vacunas en Brasil? Esa es la pregunta. Me imagino que ya muchos brasileños saben la respuesta y por eso es que están molestos. Están molestos que en esta coyuntura de coronavirus, de deterioro de la calidad de vida de la población, de fallecimientos, de deterioro de las finanzas públicas, pues se decida, en vez de comprar a 10.30 la vacuna, la compraron a 15.80, 20 millones de vacunas. Ya se habla de que superó los 30 millones de dólares el dinero que se distribuyeron. Ahora, vámonos y no me voy a cansar de repetirlo, al caso de la República Dominicana, con toda esta información que ya está sacando
las diferentes fuentes donde se adquieren vacunas y luego publican los precios, nos damos cuenta de que República Dominicana ha estado comprando muy cara la vacuna CoronaVac. Fíjense lo siguiente, la República Dominicana la ha pagado entre 19 y 20 dólares. En algún momento algo más de 18, más el transporte, 19 dólares. En otro momento 20 dólares, un poquito más. Ese es el precio que ha pagado el gobierno dominicano por la CoronaVac. Ahora, esa vacuna, cuando usted la contrasta con la Pfizer, usted dice, bueno, pero este precio de casi 20 dólares versus este de 12 dólares, que es el precio de Pfizer para nosotros, usted dice, son 8 dólares menos y más efectiva. Entonces, en términos de costo-efectividad, es muchísimo mejor adquirir la Pfizer. Y más si se tiene en cuenta de que nos la habían ofertado ya hace varios meses. Hace varios meses nos habían ofertado la Pfizer. Entonces, ¿por qué se siguió adquiriendo esta CoronaVac? Es la pregunta. Ya se ha adquirido más de 10 millones de CoronaVac, de dosis de CoronaVac, que es la China. Más de 10 millones multiplicado por 20, 200 millones de dólares. Ahora, el otro punto que hay que tener en cuenta es cuál es el precio. ¿Cuál es el precio? Yo le voy a leer algo que está en mi blog, porque ustedes pueden entrar al blog, que es www.jaimerisescuder.blogspot.com. Aquí está el blog, y aquí fíjense lo que le voy a leer aquí. Miren esto. Los precios a que el gobierno chino o la empresa Sinovac le vendió la CoronaVac a Brasil fue de 10 dólares con 30 centavos. A Tailandia se lo vendió a 9 dólares con 50 centavos. A Camboya a 10 dólares. A Chile 11 dólares con 50. Indonesia 13 dólares con 60. Y Filipinas 14 con 49. Es decir, que hay entre 4 y 10 dólares de diferencia. Entre 4 y 10 dólares de diferencia. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, bueno, no cabe duda de que el gobierno chino, a través de Sinovac, de la empresa Sinovac, nos vendió muy caro. Nos vendió muy caro esa vacuna. Entonces, mi recomendación, vuelvo y lo repito, al presidente Luis Abinader es que se siente con el gobierno chino y pide una rebaja. Pide una rebaja del 50%. Primero, porque la efectividad es menor que la Pfizer. Porque la Pfizer es 95 y la CoronaVac es 51. Y segundo, porque la Pfizer la están vendiendo de 12 dólares. Entonces, aquella de 20 dólares no se justifica, la CoronaVac. Entonces, por eso estamos recomendándole a las autoridades que pidan una rebaja de un 50%. ¿Qué puede hacer el gobierno con esos millones de dólares? Si quiere asignárselo a empresas chinas para que hagan proyectos en la República Dominicana. Puede ser construcciones de casas para personas de escasos recursos, podría ser una autopista, pudiera ser caminos vecinales, pudieran ser carreteras, pudieran ser desarrollo urbanístico, pudiera ser muchísimos proyectos. Cualquiera de esos proyectos con 100 millones de dólares se puede ejecutar perfectamente, perfectamente. Entonces, mi recomendación a las autoridades es que se sienten y traten de lograr una rebaja de por lo menos 50%. Ustedes pueden encontrar en mi blog ese artículo sobre las recomendaciones al gobierno. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema en este segmento, que es el tema de los precios de los combustibles. Y yo les voy a presentar aquí los precios de los combustibles y qué sucedió esta semana. Miren, el gobierno decidió aumentar el precio de la gasolina premium en 4 pesos y el precio del gasoil óptimo en 4 pesos. Y usted se pregunta, bueno, pero el gobierno no había dicho, el presidente no había dicho que los combustibles se iban a quedar sin variación durante este mes, durante 30 días, mejor dicho. ¿Y qué pasó aquí que subió 4 pesos la gasolina premium? ¿Y qué pasó aquí que subió en 4 pesos el gasoil óptimo? Quedándose únicamente sin variación la gasolina regular, el gasoil regular, el gas licuado de petróleo y el gas natural. ¿Por qué subieron estos dos? Miren,
Subieron esos dos por el siguiente hecho. Recuerden que nosotros habíamos señalado que congelar los precios, además de que es ilegal, hay que modificar la ley, además de eso, recuerden que yo he dicho que beneficia más a los ricos, porque los ricos son los que utilizan más los combustibles para tomar su jipeta, ponerle su combustible de buena calidad y arrancar para el este, para su casa y llegar, ponerse en su jacuzzi, prender el gas licuado de petróleo, también subsidiado, y entonces con ese subsidio se meten en su jacuzzi o su piscina calientica. Ahí lo que me dice esta política es que tú estás beneficiando más a los más ricos. Y al tú beneficiar más a los más ricos, hace que ese subsidio sea regresivo o lo que es igual, sea no pro pobre. Es decir, que no beneficie más a los pobres, sino que beneficia más a los ricos. Por eso a mí no me sorprende que aun cuando el presidente dijese en términos generales que los precios de los combustibles no iban a variar, que el gobierno haya decidido aumentar los precios de la gasolina premium y del gasoil óptimo, porque esos son los tipos que utilizan los miembros de clase media, alta y clase alta. Entonces, el gobierno se está llevando de lo que nosotros aquí en Tecnopol y en Consulta Económica, en la Z101, los sábados le decimos, y también lo que le decimos en CDN todos los días, Canal 37, en Enfoque Final, a las 9 de la noche, que hacemos ese comentario. También le decimos al gobierno, óiganme, no establezcan un subsidio regresivo que se lo llevan más los pobres, los ricos, que es lo que se debería llevar los pobres. Entonces, por eso el gobierno aumentó los precios de la gasolina óptima o premium y el gasoil óptimo. Fue por eso, simplemente por eso, porque se le demostró, y aquí se le ha enseñado en varias ocasiones, que ese tipo de subsidio beneficia más a los más ricos. Nosotros hemos puesto la distribución del consumo de ese tipo de productos y se ve que los ricos consumen más. De forma que cuando usted diga, ok, yo esta semana destiné a subsidiar los combustibles 380 millones de pesos, como fue en esta semana efectivamente, pues de eso, más de la mitad se lo lleva el 5%, o el 6%, el 7% de la población, porque se lleva la gran parte de ese consumo. Tiene una presencia muy grande en el consumo. Pero una parte significativa de ese consumo es gasoil regular, perdón, gasoil premium, óptimo, y gasolina premium. Entonces, como ellos no consumen gasolina regular o el gasoil regular, entonces no se beneficiarían de esos 380 millones de pesos. Es decir, que esta medida es una medida acertada por parte del gobierno, en el sentido de que le da más progresividad al subsidio, porque beneficia más a los más pobres. Así que es una medida importante. Y ahí entonces caemos a otro tema que a mí me gusta traer este tipo de temas porque se pueden sacar lecciones para el gobierno. Se pueden sacar lecciones. Miren, el presidente, y esto lo voy a hacer en los próximos 5 minutos que me quedan. Miren, el presidente Emmanuel Macron de Francia se buscó 24 brillantes economistas y creó una comisión internacional donde una parte son franceses, otra parte europeos y otra parte americanos. Es como un tercio, más o menos, de esos 24. Entonces, se tiene que colocó como coordinadores de un reporte que consiste básicamente en analizar la economía francesa y hacerles recomendaciones para enfrentar los retos que tiene que enfrentar Francia para mejorar las condiciones de vida, la justicia, la sostenibilidad de la economía francesa. Y nombró como coordinadores a Olivier Blanchard, que es un académico de MIT, profesor emérito de MIT, una persona que manejó
la oficina de economista jefe del Fondo Monetario Internacional, y también a Jean Tirole. Jean Tirole, graduado de MIT, profesor de MIT durante una época, ahora está en Francia dando clases, pero es premio Nobel de Economía. Premio Nobel de Economía. Pues lo encargó a los dos de manejar a esa comisión de 24 brillantísimos economistas, donde estaba Emmanuel Fari, que paz descanse, donde estaba Larry Summers, Paul Krugman, bueno, un grupo importantísimo de economistas. Pues ellos hicieron recomendaciones en diversos temas: calentamiento global, la desigualdad de ingresos y el envejecimiento de la población. Yo voy a tomar algunos elementos de la desigualdad de ingresos, porque es importante ver cómo estos brillantísimos economistas pues lo analizan, y a partir de ahí qué recomendaciones dan al tema de la desigualdad. Y dice, mira, para promover la movilidad social, es decir, que los pobres pasen a clase media y de clase media sigan mejorando, para promover la movilidad social es mejorar el punto de partida. Y en ese sentido hay que darle más oportunidad de educarse a los más pobres. Y eso significa que hay que invertir más en el magisterio. Los profesores tienen que ser capaces de transmitir mejor la enseñanza a los niños en todos los sistemas de educación, pero en particular en el sistema de educación pública. La unión de una población más educada con incentivos a la innovación y al avance tecnológico, se dice en este estudio que esa parte la elaboró Stephanie Stancheva, profesora de Harvard, una brillantísima profesora de Harvard, jovencita, y Danny Roderick, también profesor de la Escuela de Gobierno de Harvard y de la Universidad de Harvard. Pues ellos señalan que esa mayor educación, esa mano de obra, unido a la innovación, unido al avance tecnológico, que sea compatible obviamente con el empleo en el sector manufactura, es clave para el desarrollo económico y social de una nación. Todas esas son recomendaciones que uno puede sacar y utilizar en nuestro país, pero no solamente eso. Entonces viene la recomendación de los impuestos. ¿De dónde van a salir esos recursos para invertir más en educación, por ejemplo? Impuesto a la herencia. Impuesto a la herencia, y que sea progresivo. Usted va a recibir 100 millones de dólares de herencia. Sí, usted va a pagar más que el que va a recibir $1 millón. Usted va a pagar más que el que va a recibir $500,000, y así sucesivamente. Porque hay personas que sí, que reciben 100 millones de dólares, 200 millones de dólares. Usted va a recibir todo ese dinero. Entonces usted me va a pagar X monto. Y con ese X monto yo lo voy a invertir en más educación para las personas de menores ingresos. Entonces, algo importante de todo esto que se escribió en ese reporte de Olivier Blanchard y de Jean Tirole para el presidente Emmanuel Macron, que se puso, ustedes pueden entrar en mi blog, entren en mi blog y ahí ustedes van a encontrar el estudio como link. Ustedes, las recomendaciones a Francia de brillantes economistas, ustedes pueden entrar a mi blog y ahí le dan acá y ahí le va a salir el reporte. Ahí le va a salir el reporte, ustedes le dan un clic y le va a salir el reporte. Así que les recomiendo, ahí está, ahí viene el reporte que se elaboró para el presidente Macron. O sea que lo pueden dar y ahí se lo pueden bajar. Y léanselo, porque hay recomendaciones muy, pero muy interesantes también de cómo enfrentar el tema de las reformas. Y eso es sumamente importante. Cómo usted debe diseñar las reformas, cómo debe implementarlas, cómo debe identificar los ganadores, los perdedores, cómo debe amortiguar los efectos sobre los perdedores. Todo eso se incluye en ese reporte. Es una lectura recomendada. Yo se lo recomiendo a todos ustedes. Lo lean, pero específicamente se lo recomiendo al ministro de Hacienda, se lo recomiendo al ministro de Economía, se lo recomiendo a todo el equipo económico del presidente Abinader, y obviamente al jefe del equipo económico, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.